Bueno, algunos de vosotros os estaréis preguntando cuando veáis lo de la Escuela Bíblica Filadelfia. Y ese edificio estaba precisamente solamente la parte derecha de vuestro dispositivo, móvil, tablet, lo que estéis, cuando lo tengáis que ver. Pero bueno, antes saludaros en el nombre del Señor Jesús y desearos la mejor de las bendiciones. Dicho eso, bueno, pues ese fue un proyecto que empezó a originarse a partir más o menos de la década de los 80, exactamente en el año 85, que aún permanecía como secretario nacional de la Iglesia Evangélica Filadelfia. ¿Quién? El hermano Lisardo Cano Montes, quien siempre fue y sigue siendo un hombre preocupado siempre por el tema de la evangelización. Bueno, pues en estos años, juntamente con el hermano Jaime Díaz Cortés, que debéis de saberlo, fue el primer predicador que vino de Francia, mandado por el Señor allá por 1965, en este caso a Balaguer, Lérida, de una de las provincias de Cataluña. Allí inició el Evangelio con su familia y a partir de allí, pues bueno, ya os recordaré los que lo sabéis, y también en el momento en el que tengamos que echar mano de recordar un poco lo que sabemos, lo que nos han transmitido, lo que hemos vivido, pues como muchos de vosotros sabéis, yo ya contabilizo en este 4 de marzo pasado de este propio año 53 años desde que el hermano Pedro Barrul llegó a Torrente, la ciudad o el pueblo donde yo he nacido y también resido. Bueno, deciros que ese fue un proyecto en el mismo terreno, decía nombrando al hermano Lisardo y luego que aún vive, a Dios gracias, director de Radio y Televisión Amistad desde hace más de 3 décadas, ya estará llegando casi ya la 4ª década que empezó este trabajo. Bueno, pues en el 85 se viajó, aunque se fue a Noruega muchísimo antes, allá por el año, en este caso, entre el 74 y el 75, viajaron a Noruega a visitar una denominación que, por cierto, pienso que aún se llamará igual, Filadelfia también, por un predicador que le llamaban, ya si vive debe de ser muy mayor, y si vive pues me alegro, y se le llamaba o se le llama Ex Barsen. Este hombre, juntamente con otro grupo de la denominación Filadelfia en Noruega, daron un cierto dinero para comprar el terreno de Pinto, es decir, un terreno donde veis ahí ese proyecto de la Escuela Bíblica Iglesia Evangélica Filadelfia, que en esa época no tenía nada que ver con lo que hoy conocemos como la Escuela de Candidatos al Ministerio, EBEF. No, eso fue en el 85 y empezaron ese proyecto, se empezó ese proyecto, el edificio de la derecha, ese es un edificio que ya estaba y que fue remodelado y que han habido convenciones. El hecho real es que tengo algún vídeo por ahí que yo mismo grabé en aquella época
y que posiblemente mañana, si lo recuerdo, os lo haré ver para que disfrutéis también de ello. De todas las formas, quiero deciros que aún no lo he hecho, pero pienso hacerlo, que también a la vez estos vídeos los voy a descargar también en mi YouTube de Barbas de Fuego. Ahí es donde está, sí, ahí hay muchos vídeos también, pero también descargaré toda esta serie, o a ver cómo hacemos para que quede, aunque lo iré recordando. Cuando termine todos los capítulos del libro, descansaremos, os haré descansar y volveré de nuevo, porque siempre encontramos algo nuevo, porque son biografías que esconden en los recodos mientras estás leyendo siempre algún ejemplo que no es que te adoctrine, pero sí que ves esbozos de un cuadro doctrinal por medio del cual aún debemos de seguir aprendiendo de este apóstol llamado Clement Le Cosset, que fue llamado al pueblo gitano en todo el mundo y que lo demostró. Bueno, dicho eso, también pues animaros a los jóvenes, animaros a aquellos que realmente sentís el llamado a la nación gitana. Y ustedes a lo mejor se preguntan, o a lo mejor alguien intenta desbaratar la idea de los llamados a lugares concretos, familias concretas, naciones concretas, a movimientos concretos, a hacer cosas realmente que no tienen por qué hacerlas todos. Ni todos estamos llamados estrictamente a algo muy concreto, pero Dios nos ha demostrado a lo largo de toda la historia, y como al final de todo encontramos como las naciones, las tribus y las lenguas no van a desaparecer por mucho que se empeñen aquellos de la raza aria, y que todo lo demás tiene que desaparecer porque son y vienen de otro origen, que no son del sol, que son de la luna. Bueno, aparte de ello, es que si leemos Apocalipsis nos daremos cuenta como dice, ¿quién son estos que han salido de la gran tribulación, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos? Estos son, eso que os decía, los que han salido de la gran tribulación de toda nación, tribu y lengua. Lo que quiere decirse que ahí también están las tribus que formalizan la nación gitana. No voy a nombrar las que no conozco, ni tampoco voy a rellenar ningún vacío por falta del conocimiento que no tengo en cuanto al pueblo gitano en el mundo entero, pero sí os diré aquello que he oído y aquello que he comprobado. En el mundo entero, en los 5 continentes, aunque no sean una cantidad relevante y que se vea por la cantidad, en los 5 continentes hay gitanos, lo que significa que están de algún modo, o estamos de algún modo, titulados como tribus, los sintis, los flores, los calderas, los romalincheles, los roms, seguro que me dejo alguno, los gitanos españoles, los que se nos conocen como los calós, pues bien, pues, y seguro que por ahí quedarán algunas que otras reuniones de familias que optaron por ser no sé qué, pero en cuanto a titularse como una tribu, pero se cuentan por millones. Por lo tanto, podemos decir que el pueblo gitano, compuesto por tribus unidas, constituyen una nación. No tenemos terreno, no tenemos ninguna nación concreta, porque no
ha sido un pueblo, ni es un pueblo guerrero, ni conquistador de espacios de terreno. Estamos en el mundo, pero eso sí, podemos adueñarnos de esa palabra juntamente con los miles y miles de millones de cristianos. Estamos en el mundo, no somos del mundo, como tampoco nuestro Cristo es de este mundo. A Dios sea la gloria y la honra. Después de este esbozo de historia en relación a lo que fue un empeño maravilloso por parte, en este caso, del hermano Lisardo Cano Montes, siendo secretario nacional. Yo en esa época, en el 85, estaba siendo en ese cargo que hay, que se le llama responsable de lo que hoy son 3 zonas, es decir, Castilla-La Mancha, Alicante y Valencia. Pues bien, lo que antes eran 3 zonas, en el año 85 era tan solamente una zona, mucho kilometraje, mucho trabajo, pero mucha bendición. Y si en esta mañana hay castellanos manchegos que están escuchando, les deseo una gran bendición. Y también si en lo que es la zona alicantina hay algún alicantino que está viendo o escuchando, también le deseo una gran bendición. Y por supuesto a todo lo que es la zona de Levante, que así se le llama a las 2 capitales que la formalizan, Valencia y Castellón, que no son 2 zonas, es una zona llamada Levante, como siempre fue cuando en este caso era Castilla-La Mancha, Alicante, Valencia y Castellón como capitales. Era la zona de Levante. Bueno, dicho eso, espero que os haya hecho bien este trocito de historia que puede convertirse en un gran desarrollo, en este caso de historia, para poder ir, en este caso, aprendiendo y desarrollando. Que todos los proyectos, cuando se inician en el Señor, tienen verdaderamente su finalidad y su finiquitación. Así que si has emprendido alguna labor, algún trabajo, intenta por todos los medios mantener la fuerza, pedir la colaboración necesaria y no escuchar voces extrañas, porque el espíritu jezebelino, cuando intoxica el sistema, no permite que se le diga no. Pero, como Cristo lo dijo a Herodes, decirle a esa zorra que voy a terminar mi obra y en 3 días la finalizo y no va a haber quien me pare. Así que si crees que lo que estás haciendo es realmente de Dios, intenta terminar lo que Dios te dio para que lo terminaras. Y ahora sí, ahora ya vamos a leer el capítulo 14 del libro Mi historia entre los gitanos. Clement Le Cosset, apóstol a la nación gitana. Reacciones de sacerdotes católicos. Miren, en Roma, con el pastor Du Plessis, partícipe con teólogos católicos y luteranos en un coloquio cuyo tema era la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a bajar un poco la música. Amar y respetar a todos los hombres, pero rechazar todas las doctrinas erróneas y anunciar las verdades bíblicas. Es lo que enseño a este pueblo hacia el cual Dios me ha enviado.
Esto fue lo que él se propuso, respetar a todos los hombres. Pero él se había empeñado de alguna forma en anunciar solamente las verdades que constituyen la Escritura. Claro, indudablemente dice verdades bíblicas. Lo único que quiero es enfatizar una y otra vez que no todo lo que aparece en la Biblia es practicable. Hay que verdaderamente practicar la parte de la Escritura. ¿Recuerdan aquel hombre intérprete de la ley, que hoy bien podíamos decirle que podía ser el teólogo de cualquier universidad o de cualquier instituto bíblico, cuando se hubiera podido enfrentar al Señor como aquel, puesto que no cumpliendo con el sábado, permitiendo que los discípulos comiesen trigo, en este caso en día de sábado, sanando a los enfermos en día de sábado, y toda aquella serie de cosas que el Señor hacía. Tocaba a un muerto, tocaba a un leproso, tocaba a un niño, se dejaba tocar, en este caso, por una mujer con flujo de sangre. Toda esta serie de cosas, pues todo esto sorprendía, porque todas estas cosas, aunque podríamos decir en el lenguaje hoy, podríamos decir que no eran bíblicas. Todas aquellas cosas que el Señor realmente hacía, pero sí estaban de algún modo sintetizadas de un modo muy profundo en el conocimiento de las Escrituras. En lo bíblico hay cosas que a veces podemos ver, como hay ministerios, como hay movimientos, como hay alguna serie de cosas. Eso no es bíblico. Sí, es posible que no entre dentro de la historia reconocible, interpretativa, bíblicamente hablando, y que bíblicamente a lo mejor no es correcto, pero sí lo es escritural. Por ello, cuando este teólogo, este intérprete de la ley le pregunta: Señor, ¿cuál es? Bueno, no le dijo Señor, dice: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? El Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios. No, le dijo: oye, Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y que en esas dos formas de amar y de colocar están cumplidos todos los profetas y toda la ley. Claro, esto sorprendía, pero al mismo tiempo había una confirmación de que lo que se estaba realmente hablando, aunque las cosas que él hacía posiblemente no las interpretaran desde la perspectiva profunda doctrinal, hubieran podido decir también: él es antiley lo que está haciendo, va en contra de los preceptos que nos han enseñado y que nos han interpretado. Pero bien lo dejó el Señor muy claro. Y Clement Le-Cossec entendió que había que respetar a todos los hombres, pero había que rechazar las doctrinas erróneas y anunciar las verdades. Aquí aparece la palabra bíblicas. Pero vamos creciendo en el lenguaje, y más que hablar de cosas bíblicas, tenemos que hablar de la Escritura. Porque cuando la Escritura habla para poderla comprender absolutamente desde la niñez. Como bien le dijo Pablo a Timoteo: conoces las Escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio, porque las Escrituras hacen sabios.
producen sabios. Las historias bíblicas lo que pueden hacer de nosotros son, de algún modo, intérpretes según las ideologías y según la cultura donde realmente aparece nuestro inicio como creyentes. Descubramos dentro de los 66 libros del Antiguo y el Nuevo Pacto, descubramos cuando es escritura. Como decía Pablo, cuando nombraba algún comportamiento, decía, ¿no dice esto también la Escritura? Porque la Escritura dice, la Escritura no te hace imaginativo para poder crear filosofías. La Escritura convence. Seguimos adelante. Al cabo de un tiempo, unos sacerdotes establecieron contactos fraternales con los gitanos evangélicos. El párroco Diedir de Besuol publicó, con la autorización de sus superiores jerárquicos, un artículo elogioso en consideración de los gitanos. He aquí un extracto de lo que escribió este cura llamado Diedir, de un pueblo llamado Besoul. Dijo, con permiso de la curía jerárquica a la que él pertenecía en Francia. Durante el mensaje a la imposición de manos se nota, escribe este hombre, en las alabanzas al Señor algo extraordinario. Describirlo es difícil, es necesario haberlo visto. Declaran, oran con un fervor poco común, casi con violencia. Se nota que ponen todo su corazón, toda su voluntad. Son absolutamente sinceros. Tienen una confianza ilimitada en el Señor. Se entregan enteramente a Él. Sus cuerpos, sus asuntos, sus preocupaciones, en particular para las sanidades. Repiten que el Señor sanó y que aún sigue sanando. Muy emocionado, muy removido en tanta fe, tanto corazón. Les dije que deseaba en todos los demás cristianos tanta fe. Más tarde yo me pregunté si el Señor especialmente no hubiera elegido a los viajantes para extender el Evangelio por toda la tierra. Esto fue un hombre que observó, un cura, que observó la pasión, la entrega, las lenguas, la ilimitación que tenían en la fe estos hombres y mujeres de Dios para continuar en su labor y extender el Evangelio por todos los lugares por donde pasaban. Vino un sacerdote con sus feligreses a una convención. Sobre el altar tomó la palabra delante de todos y dijo: soy sacerdote de una parroquia muy cercana aquí. Vi pasar a gitanos y aún a más gitanos, y supe que hay una fiesta que se llama la convención, palabra que viene del latín y que quiere decir reunión. Por curiosidad vine ayer por la tarde. Estuve tan impresionado por lo que oí y vi, pues no pude guardar todo eso para mí. Y hoy, cuando celebraba la misa, le dije a mis feligreses de venir y he venido aquí a vuestra convención
con los feligreses que hemos terminado la misa que hemos efectuado. Ustedes, hermanas mías, cuando les ven llegar con sus cestas, su mercancía, sueltan a veces perros detrás de ustedes. Y los que hacen eso son los que vienen el domingo a orar al Señor. Les dijo a los feligreses, dice, o sea, cuando ven ustedes a los gitanos que vienen con sus cestas, que vienen a vender, sueltan los perros porque les tienen miedo a los gitanos. Y luego vienen los domingos a tomar, en este caso, como nuestra creencia, la hostia. Y el domingo vienen a orar aquí al Señor siendo como son. Ustedes recorren las carreteras del mundo y tienen una misión, decía este cura, levantando la voz, sin permiso de nadie, pero no pudo aguantarse. Y empezó a hablar en el medio de la convención, entre centenares de gitanos. Porque el mensaje que ustedes han anunciado esta noche es el verdadero mensaje del que necesitamos todos. Si su fe es mayor que la nuestra, vayan ustedes en todos los pueblos a llevar este mensaje de Jesucristo. La verdad es que el mensaje que los gitanos anunciaban por Francia en esos inicios era el puro mensaje, no era la escatología, no eran los mensajes escondidos de Apocalipsis o de Daniel o de los profetas. Era que Jesucristo, el Hijo de Dios, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el mensaje que cautivó a este cura y que trasladó en aquel día. Dice, ustedes tienen que seguir predicando ese mensaje por todos los lugares. Porque el Evangelio realmente es el Evangelio de la salvación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un barrio, un pueblo llamado Ennul, un suburbio que había por París, un sacerdote puso su iglesia a disposición de los gitanos para instalar un lugar para poder bautizar, para hacer bautismos por inversión, porque entendió este cura que echar un poco de agua a un niño pequeño, de los cuales es el reino de Dios, no era preciso, que el bautismo tiene que ser posterior al arrepentimiento y al aceptar el conocimiento de la muerte y resurrección como único y suficiente salvador del alma. Este cura lo entiende y en un suburbio, en una iglesia, en un templo católico, concedió para crear un lugar donde se pudiese la gente bautizar por inversión. ¡Qué impacto tan tremendo en aquellos inicios! ¿Por qué, pregunto, y tenemos que preguntarnos también en nuestras generación tras generación, parece ser que ya hemos terminado con crear una sociedad tan santa en un número determinado, en un local determinado, de una localidad terminada, que ya aquí ya no puede entrar absolutamente nadie, ni podemos tener comunión con nadie. Ya parece ser que nos hemos quedado siendo un pueblo tan santo
que ya no somos capaces, ni tenemos realmente ese ímpetu del Evangelio, de seguir predicando a toda la criatura. El avivamiento se inició en el aposento alto y ya no va a haber ningún gran avivamiento, porque el gran avivamiento ya se produjo. Todo lo demás deben de ser repentes de avivamiento por estar cumpliendo con el Evangelio en el nombre del Señor Jesús. Y hay que seguir buscando a los gitanos. Hay que seguir buscándoles donde estén y ayudarles a decirles que Cristo les ama. Otro alquiló a gitanos un local parroquial para hacer reuniones regulares y culto. ¿Qué es lo que veían aquellos curas en aquellos gitanos? Lo que estaban viendo era a Dios estrictamente en ellos. Últimamente estoy pidiéndole a Dios querer ver a Dios en los demás. Como José, el marido de María, la que fue madre del cuerpo de Jesús. Él, en la conversación que tuvo con María, María le dijo: me ha visitado un ángel y me ha dicho que voy a ser la madre del Salvador del mundo. Y le he dicho: no conozco varón. Y me ha dicho que la sombra del Altísimo me cubrirá, para que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y José, como era justo, fue capaz de ver en María, donde él tenía la legitimidad cuando ya estuviese documentado su matrimonio, de poder engendrar en María. Pero él, aunque lo que estaba engendrado en María no era suyo, era verdaderamente capaz de tomar a María y no difamarla y esconderla. Su justicia se demostró en creer a María y también aceptar que lo que había en María era de Dios, aunque no fuera suyo. Y esto significa que debemos de seguir creciendo. ¿Saben para qué, verdad? Tenemos que seguir creciendo para ver en los demás, que aunque no sea nuestro, ver a los demás, a Dios y también a movimientos de Dios. Otro cura alquiló a los gitanos su parroquia para que hicieran reuniones cuando pudieran y cuando quisieran. Un sacerdote del sur de Francia invitó a un predicador gitano a predicar el pleno evangelio en el altar de su iglesia, un protestante y además gitano, predicando en la iglesia desde el altar, donde no se puede nada más que subir realmente la gente consagrada o dedicada. Y le dejó predicar. ¿Qué es lo que veían en aquellos gitanos? Veían la pureza del principio del Evangelio y quedaban realmente en una situación no dados a consecuencia de poder ver que gente que no sabía leer, que gente que apenas conocía el abecedario del Evangelio, el poder y la gracia y la manifestación del Espíritu estaba en ellos. Dios nos ayude a ver a Dios y el fruto de Dios en los demás, aunque no sea nuestro fruto, pero que sea realmente el fruto de Dios. En su libro Carreteras de Gitanos, el sacerdote A. Barthelemy, un hermano que escribió este libro
que le tituló Carreteras de Gitanos, es un sacerdote de gitanos católicos. Escribió con respecto a la misión gitana evangélica. Se ha estructurado el movimiento y está organizado por mucho tiempo. Se dotó con sólidos medios materiales y con líderes bien formados. Durará, crecerá, al igual que los demás avivamientos. Los pentecostales han repartido muy rápidamente responsabilidades religiosas a gitanos, despertados por su predicación. Amén y amén. Este cura que escribió este libro y que se dedicaba precisamente desde la curía romana a hablarle a los gitanos, vio que aquella misión se había estructurado de forma y de manera y había repartido la confianza en gitanos que, aunque ignorantes, como ya vimos en capítulos anteriores del libro de Lecosec, como el hermano se esforzó en que aprendieran aquellos primeros 4 hombres a leer y consecutivamente empezó a enseñarles el abecedario del Evangelio de poder y empezaron a predicar el Evangelio por todos los lugares. Y quiero terminar casi como he empezado hoy, día martes. Se puso la idea, el proyecto de poder tener un lugar de reuniones. Hasta el día de hoy no tenemos nada físico donde poder reunir a los estudiantes. Francia sí lo tiene. El hermano Clement Lecosec pudo comprar en la parte de París un buen terreno y poner allí, le llaman el castillo, donde pasan meses y meses aprendiendo. Posiblemente algún día la escuela de Ebef, que es así como se le llama lo que es la Iglesia Evangélica Filadelfia. Oramos para que se pueda tener también físicamente un instituto bíblico donde se puedan pasar pues todos los cursos. Ahora cursan 5 años de estudios, se hace en este caso en distintos lugares por las 22 zonas en las que se establece la nación evangélica en España en cuanto a Filadelfia, pero esperamos que un día haya un edificio grande, hermoso, amén, lleno de maestros que puedan enseñar todo lo que se debe de aprender, pero escuchen, no olviden ustedes que por encima de todo el aprendizaje de la Biblia está el conocimiento de la Escritura, que es básico el poder compartirlo con los demás. Que Dios les bendiga mucho. Mañana es el Día del Padre, pero durante la mañana, más temprano, voy a tener la oportunidad, si Dios me da salud y libertad, de volver a estar con ustedes en el capítulo 15 de este libro. El descubrimiento del universo de las tribus. Aquí hablaremos lo que Lecosec nos documentó. Que Dios os bendiga muchísimo y que os guarde. Cuidaros y hasta mañana, si Dios quiere.